Diga conmigo, todas las cosas. Fuerte, todas las cosas. Este es un versículo que hasta el que no lee la Biblia lo conoce, porque es bien interesante para aprovecharse de él. Citamos este versículo cuando hay un problema en la empresa y se quemó la producción. Y entonces uno se queda mirando y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es lo que conforme a sus propósitos o a su propósito son llamados. Pero uno está pensando, vendrá algo mejor de esto que estoy ahora perdiendo. Y así con respecto a casi todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Sin embargo, el versículo se refiere, indudablemente puede aplicarse así, pero el sentido práctico del Espíritu Santo acerca de ese verso es que todas las cosas adversas ayudan a los que aman a Dios para no separarse del amor de Dios, por difíciles que esas cosas sean, se recuperen o no vuelvan. Básicamente eso quiere decir, y lo vamos a observar más adelante. Dice entonces, y sabemos que a los que odian, ¿qué dice? Aman. Sabemos que a los que visitan a Dios, ¿qué dice ahí? Sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios, a los que aman a Dios. Entonces, la idea nuestra es a veces muy contraria a lo que quiere decir la palabra. La palabra habla de un amor. Es más, ahora está hablando del amor que Dios recibe de mi parte. Y no amarlo en un sentido romántico, en un sentido poético, sino amarlo porque en el capítulo 5 dice que el éxito del amor de Dios, o lo asombroso del amor de Dios, es que Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Pero el amor que ahora Dios recibe de mí es un amor que se deslumbra ante el conocimiento de lo que Dios se atrevió, o mejor, dispensó en favor nuestro. Cuando entendemos ese amor que estuvo encriptado en el Antiguo Testamento, basado en muchas promesas a través de los profetas, cada vez no es que nos enamoremos más de Él, sino que el amor que Él mismo ha dispensado en nosotros por el Espíritu Santo, porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es la primera manifestación del fruto? ¿Cuál es? Son 9, pero la primera es el amor. Entonces yo amo a Dios no porque en mí haya alguna capacidad humana de amarlo, sino que el Espíritu Santo, que ahora es mi habitante porque soy su templo, produce en mí un amor no que retribuye, sino que refracta o refleja el amor que Dios mismo ha depositado en mí, porque en mi situación caída yo no podía amarme ni a mí mismo. ¿Por qué crees que le dice el Señor a los fariseos y a los escribas cuando le preguntan sobre los mandamientos? Él les dice, el primero es, ¿amarás a quién? A Dios con todo tu ¿qué? Con toda tu ¿qué? Con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Y el segundo es parecido a este, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pero entonces se las ponía muy intrincada a ellos, porque el ser humano caído, el nacido solo de Adán, cuando hemos nacido solamente de nuestro papá y de nuestra mamá y no por segunda vez, no alcanza ni para amarnos a nosotros mismos. Cuando encontramos una persona que se ama mucho a sí misma, realmente, y no ha nacido de nuevo o está en proceso de madurar en la vida espiritual, es un amor egoísta, es un amor ególatra, es un amor independiente, es un amor capaz de sacrificar a los demás
o a lo demás por uno mismo, pero ahora el amor que Dios ha colocado en mí es capaz de sacrificarme a mí en favor de los demás o en favor de las cosas del mismo Dios. Quiero saber si me hice entender. Cuando el amor que un hombre le dispensa a una mujer es desde su propia naturaleza no nacida de nuevo, es un amor egoísta, porque es un amor que acapara, es un amor que se quiere que se obnubile con él o con ella. Sin embargo, cuando el amor de Dios viene a habitar en nuestros corazones, dice 1 Corintios capítulo 13, es un amor que suelta, es un amor que además de esa persona todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Es un amor que no tiene envidia, es un amor que no maltrata. Ese es un amor que no somos capaces de generar nosotros mismos. Será una pasión, pero no es el amor de Dios. El amor ágape de Dios no es el amor posesivo de alguien por alguien o de alguien por algo. Es más un amor que se desprende. Eso, dígalo conmigo, se desprende. Sin embargo, centrémonos en el pasaje y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. La palabra todas no necesita explicación. Pero lo interesante es que no van en detrimento de las cosas, esas cosas no van en detrimento mío, sino que me ayudan a bien. ¿Cómo puede ayudarme a bien la muerte de alguien? ¿Cómo puede ayudarme a bien no recuperar mi salud? ¿Cómo puede ayudarme a bien la ruptura de una relación? ¿Cómo podrá ayudarme a bien el ver truncados mis sueños y mis esperanzas? ¿Cómo podrá ayudarme a bien eso? Y no estamos hablando solo de esas partes negativas. ¿Cómo puede ayudarme a bien una bendición grande? ¿Cómo puede ayudarme a bien esa bendición que a veces me aparta de Dios? Muchas personas le pedimos a Dios cosas y Dios en su bondad nos las da y después terminamos sirviendo a esas cosas y nos olvidamos del Dios que nos las dio en una gratitud asombrosa. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? ¿A qué? A bien. Y ahí no para, dice, esto es, va a explicar, el Espíritu Santo va a explicar y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el propósito de Dios, ¿en qué consiste? Lo debo conocer para poder amarlo. No puedo amar a Dios sin conocerlo. Recuerden que Él dijo, gloríese el hombre o la mujer en entenderme y conocerme, dijo en Jeremías. Lo que realmente Dios quiere es que lo entendamos y lo conozcamos. Diga conmigo, entendamos y conozcamos. Él no quiere la relación del 24 de diciembre esperando un aguinaldo nosotros hasta las 12 de la noche. Cuando éramos pequeños queríamos un carrito de rodillos o una patineta. Ahora que somos más viejos queremos un Ferrari, el mismo sueño pero más grande. Entonces esa no es la relación que Dios quiere. Dios dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay un llamado, diga conmigo, llamado. ¿A qué me llamó Dios? Dios me llamó a un propósito, y ese propósito de Dios es que lo entienda y que lo conozca, pero ha nombrado un canal a través del cual solo se puede conocer. Dios decidió en una sola persona definirnos qué es lo que Él quiere, qué es conocerle y qué es amarle. Entonces Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, que también es Dios, y dice, habrá un mediador entre mí, Dios, y los hombres. Y ese mediador se llamará Jesucristo, hombre. Diga conmigo, mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ya entender a Dios Padre me lo circunscribe a entender al Dios Hijo, que es Jesucristo, aquel que se hizo hombre mediante la intervención del Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a María siendo virgen. Y entonces entender a Jesús, ya hasta aprende uno a leer. Diga conmigo, hasta el pastor aprendió a leer. Porque cuando uno lee la Biblia, es interesante, cuando uno lee la Biblia sin nacer de nuevo,
es como un jeroglífico, es como un crucigrama súper avanzado. Uno trata de entenderlo, busca las palabras en el diccionario, pero jamás la sabiduría humana me podrá explicar lo que el Espíritu depositó en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando uno ya lee la palabra, habiendo nacido de nuevo, y esto es para cualquiera, lo importante ya no son los textos y los contextos solamente, sino el sentido que el Espíritu puso. A tal punto que conocer al Padre, el propósito del Padre es conocer a Jesús. Diga conmigo, conocer a Jesús. El Señor Jesús entonces lo explica de una manera tan sencilla, nadie tan sencillo como Dios. Una vez uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre. Le está diciendo, muéstranos el propósito. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me preguntas que te muestre al Padre. Y le dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Pero renglón seguido podría decirle lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Pero nadie puede conocer al Rey. Nosotros hablamos del reino de Dios y su justicia, pero podríamos hablar también del Rey y su justicia. Cuando Dios quiere que uno lo conozca y conozca su propósito, entonces nos saca de Adán para meternos en Cristo, de la creación caída a la creación nueva que es Cristo Jesús. El haber muerto a todo lo de Adán y a todas las cosas de la carne, para meternos ahora en Cristo y en todas las cosas del Espíritu. Para poder caminar en el Espíritu debo dejar lo de la carne, y lo de la carne no me va a soltar hasta que yo no me muera. Diga conmigo, me muera. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, yo digo que creí en Él, lo que estoy haciendo es, con Cristo juntamente morí, y con Cristo juntamente fui sepultado, pero con Cristo juntamente también fui, ¿qué? Resucitado. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. El capítulo 8 es conocido como el Pentecostés de Romanos. Entonces, allí nos habla de la vida del Espíritu Santo en nosotros, que es el único que puede activar la vida de Cristo en nosotros. Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha sido sepultado, Cristo ha resucitado, de manera que todos los que creamos en Él ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que nos queda para caminar en este cuerpo mientras morimos, o Él viene y somos transformados, o morimos para ser resucitados, ese resto de tiempo ha sido diseñado para que lo caminemos en la vida del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene y activa todo lo de Cristo que hay en mí. No es el Espíritu el que fue a la cruz, santo, no es el Espíritu el que fue sepultado, al contrario, Él resucitó a Jesús de entre los muertos. No es el Espíritu el que resucitó, sino el resucitador, pero ese resucitador ahora vive en mí. Y Pablo dice, si fue capaz el Espíritu, o mejor, si el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿cuánto más no podrá vivificar vuestros cuerpos mortales para que viváis la vida del Espíritu que yo quiero que vivan conmigo? ¿Me estoy haciendo entender? Dice entonces la Biblia, conforme a su propósito son llamados. Pero yo no puedo entender esto si no nazco de nuevo, porque Jesús dijo, nadie puede ver al Rey si no nace ¿de qué? De nuevo. Nadie puede ver y nadie puede entrar en el reino del Rey si no nace ¿de qué? De nuevo. A eso se refiere. El propósito de Dios entonces, como padre, es tener una familia. Todo padre quiere tener una familia. Abraham era llamado padre enaltecido, y después lo colocaron Abraham, que dice padre de multitudes. Abraham tenía un nombre que se burlaba de él mismo, pero no tenía hijos. Padre enaltecido, pero no tenía hijos. Luego viene Dios y le cambia el nombre y lo pone como Abraham, y Abraham le dice, ahora tú eres padre de multitudes, eres padre de muchos. Y le da solamente un hijo, Isaac, el del Espíritu. A Ismael lo tuvo con Agar por cuenta de él. El de Sara fue Isaac, lo tuvo por cuenta de Dios. Y a pesar de tener un solo hijo, Isaac le dice, tú serás padre de muchas naciones. Y Abraham entonces, impactado por la presencia del Espíritu Santo, que es el que activa la fe en nosotros como don para creer que Dios puede hacer cosas maravillosas y poderosas en favor de lo que Él quiere respaldar. Cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac, ya adolescente,
Abraham era un hombre lleno de fe. Diga conmigo, lleno de fe. Fuerte, lleno de fe. Por el Espíritu sé que Dios le está hablando a algunos de ustedes de una manera muy fuerte. Dice que Abraham era un hombre de fe. Un hombre de fe no tiene temor. Diga conmigo, no tiene temor. A toda persona que el Señor Jesús se acercaba y no había nacido de nuevo, le decía, no temas, solamente ¿qué? Cree. Cuando Jairo, su hija muere, y la gente vino a decirle, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, el Señor Jesús le dijo, simplemente no temas, solamente ¿qué? Cree. Entonces, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, miren lo que es la fe y la presencia del Espíritu Santo en alguien. Abraham no iba pensando, entonces yo no sé para qué Dios me lo dio, para después quítamelo, como pensarían muchas personas. Él no iba pensando, ¿será que en algún morrito puedo esconder a Isaac y mato a alguna ovejita y entonces mojo sus vestidos en la sangre de ese animal y digo que lo maté, a ver si me le escondo a Dios? No, Hebreos dice que Abraham iba pensando, mientras llevaba a Isaac al sacrificio, dice que iba pensando, poderoso debe ser Dios para devolver a Isaac aún de entre los muertos. Es decir, en la perspectiva de Abraham, Isaac ya estaba degollado y estaba pensando era cómo iría a ser Dios para levantarlo de entre los muertos para poderle dar la bendición sobre las naciones. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Me hago entender? Que si me hago entender. Bien, muy bien. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a... ¿Qué es que todas las cosas me ayuden a bien? ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces, el propósito de Dios como padre es tener hijos e hijas. Diga conmigo, hijos e hijas. Fuerte, hijos e hijas. También dentro de ese propósito de Dios está el de Dios Hijo. El propósito del Dios Hijo es tener un cuerpo, que es la iglesia, para desplazarse a través de él en medio de una humanidad perdida que necesita ser nacida de nuevo, así como lo hemos sido nosotros. Y hay un propósito que tiene el Espíritu Santo, como Dios también, y es tener un templo en el cual Él habitar. Por eso la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y somos el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y somos los hijos y las hijas de quién? De Dios. Se cumple el propósito. Ahora, para cumplir ese propósito hay una justicia y una justificación que, como ya lo explicamos en los 7 capítulos anteriores, no hay necesidad de que ahora entre en el asunto. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de dónde lo conoció Dios a usted? Yo puedo recordar cuando conocí a Oscar, me lo presentó Freddy. Y puedo recordar cómo conocí a Freddy, me lo presentó Nana. Y puedo recordar cómo conocí a Omar, me lo presentó su esposa. Y puedo recordar cómo conocí a muchas personas y ustedes pueden recordar cómo conocieron a otras. Pero usted puede pensar, por favor, ¿en qué momento fue que Dios lo conoció a usted? ¿Aló? ¿Aló? ¿Será que Dios apenas le conoció ahorita, recién convertido, recién, así lleve 30 años en el Señor, eso es muy recién? ¿Será que Dios le conoció a usted cuando dice el Salmo, mi embrión vieron sus ojos, cuando se formaban mis huesos en el vientre de mi madre, el 139 de Salmos? ¿Será que Dios me conoció ahí? ¿Aló? ¿Será que Dios me conoció cuando retrocedamos un poco, cuando Adán fue formado del polvo? ¿Será que Dios me conoció ahí? ¿Aló? ¿Cuándo me conocería Dios? Pablo entonces toma la estrategia de empezarnos a mostrar el propósito y dice, porque a los que antes conoció, está hablando del antes de todos los antes, está hablando del antes de Adán ser formado del polvo de la tierra, está hablando del antes de ser formados los astros y las estrellas, está hablando del antes de ser creadas los animales y la naturaleza misma, está hablando del antes de todos los planetas y las galaxias y las constelaciones, está hablando inclusive del antes de la creación de los ángeles. Ese antes es supremamente importante. ¿De dónde me conoció Dios? Diga conmigo, de antes. Dígalo, de antes. Usted llega a una reunión y quieren presentarle a alguien y usted dice, ya nos conocemos.
¿Y dónde se nos conocieron? De antes. Entonces, cuando Dios viene y se presenta a nosotros en Cristo Jesús, viene y nos dice: Héctor, tú no me sorprendes, yo te conozco de antes. Es más, te conozco desde antes de que tú te conocieras. Te conozco desde antes de que tú te conocieras. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Quién? Nadie me conoce como yo me conozco. La Biblia dice que Dios me conoce desde antes, inclusive, de haber nacido. Dice: porque a los que antes conoció. El hecho de que usted y yo estemos caminando ahora en Dios obedece a un propósito, y ese propósito viene desde antes, inclusive, de nacer. Dice: porque a los que antes conoció, a esas personas que conoció, y ahorita vamos a ver en quién las conoció, dice: también los predestinó. Como somos egoístas, siempre pensamos que alrededor de nosotros gira alguna cosa y alrededor de nosotros no gira ni el mal olor. Escuche, la Biblia me enseña que el centro de todo es Dios. Diga conmigo: Dios. Entonces dice que fuimos predestinados, pero no está hablando de John, no está hablando de Jorge, no está hablando de Eddie, como si uno pudiese enorgullecerse de algo, sino que Él decidió que conocería todo a través de Cristo Jesús. Diga conmigo: Cristo Jesús. Cuando leemos Colosenses, dice que en Cristo Jesús todas las cosas fueron creadas por Él, en Él, por medio de Él y para Él. Dios Padre tiene, permítame si se puede usar la palabra, una obsesión llamada el Hijo. Y entonces Él quiere presentarle el Hijo a la multitud de sus criaturas, sean animales, sean hombres, sean planetas, sean hormigas. Él quiere que toda la creación le conozca. El Espíritu Santo y el Padre le conocen, los ángeles le conocen y se sorprenden, pero Él ahora quiere presentar, y Dios dice: voy a hacer una nueva creación. No estaba hablando de Adán, estaba hablando de la nueva creación en Cristo Jesús cuando viniese a la tierra, no tanto para redimirnos, sino para Él manifestarse. ¿Me hago entender, amigos? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Diga conmigo: hechos. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Lo que Dios Padre quiere es tener muchos hijos, pero que su esencia, la de cada uno de esos hijos e hijas, sea la imagen de su Hijo Jesucristo. Y le dice al Hijo: yo quiero que tú eres mi hijo, todo lo tuyo me complace, es supremamente agradable, pero ¿sabes qué? Quiero darte más hermanos. Eres mi unigénito, pero también te voy a hacer el primogénito. Dios solo ha tenido un hijo. Diga conmigo: un hijo. Pero en Cristo Jesús, cuando viene, y todos los que creemos en Él y salimos de Adán para ser de Cristo, ahora nos convertimos en hermanos y hermanas de Cristo. Pero como Cristo fue el unigénito de Dios, y al hacerse hombre es el primogénito de Dios entre la humanidad, ahora entonces todos los demás que somos hijos e hijas tenemos un hermano mayor que se llama ¿cómo? Jesucristo. Estas situaciones no las perdemos por siempre andar buscando añadiduras, como se nos enseñó que a Dios solo se va a pedirle cosas y no a conocerlos, conocerlos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre andamos detrás de Dios como el Hijo detrás del Padre terrenal, pidiéndole solo plata, o la hija: papi, y él, ya, el papá siempre sabe a qué viene su hijo o su hija. Pero hay hijos especiales que se acercan a Dios para estar con Dios y no tanto para pedirle, y ese hijo es Jesús. Entonces el Padre dice: yo quiero que tú seas el primogénito entre muchos hermanos, pero quiero que los hermanos y las hermanas tuyas se parezcan a ti, porque es que me agradas tremendamente. Es más, estando el Señor Jesús en su ministerio terrenal, luego de ser bautizado, subiendo de las aguas del Jordán, una voz viene del cielo, y entre toda la gente que hay, la voz dice: este es ¿quién? Mi hijo ¿qué? Amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Lo que estaba diciendo es: quiero que todos se parezcan a Él, mírenlo a Él, ninguno más me gusta. Para que alguien me guste, se tiene que parecer a mi unigénito. ¿Aló? Pero nosotros andamos pareciéndonos a nosotros mismos.
y queremos ser individuales, no nos gusta ser colectivos. Queremos ser únicos, pero a veces tan únicos que ni a Cristo nos queremos parecer. Horroroso. Ahora dice, entre muchos hermanos. Entonces, la predestinación no es, escojo este para que se salve y aquel para que se condene, a X para que se salve y a Y para que se condene, a A para que se salve y a B para que se condene, a P para que prospere y a I para que viva en la inopia. No, esa no es, Dios no juega así a la ruleta. Dios ha decidido traer bendición a todo aquel que crea en Cristo Jesús, y es una bendición que va más allá de las cosas, y es tener una relación de familia, no solo en esta vida, sino también en la vida venidera, conforme a la imagen de su Hijo. Y dice, y a esos que va a llamar en su Hijo, a los que crean en su Hijo, a esos que en Jesús crean, esos y esas, los voy a llamar. Los voy a llamar. Entonces Pablo lo explica bien en Gálatas capítulo 1 cuando dice, doy gracias a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y Pablo ya tenía más de 20 o 20 y pico de años cuando el Señor lo llama camino a perseguir a los creyentes. La luz lo derriba y la voz le habla. Ya lo había apartado y ahora lo llama. Pero lo llama a través de Cristo. La voz que le habla es la de Cristo. La voz que lo atrae es la de Cristo. La luz que lo derriba es la de Dios. Y en ese momento lo llama como tú y yo en cualquier momento fuimos llamados. Pablo no es más que nosotros y nosotros no somos menos que Pablo. Pablo es simplemente otro ser humano, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Santiago, como lo fue Nicodemo, como lo fue José, como lo fueron los hermanos terrenales de Jesús y los mismos apóstoles. Gente sencilla, común y corriente, que al creer en Cristo Jesús entraron en el propósito de Dios y fueron llamados. ¿Están aquí, amigos? Aló, ¿están aquí? Amigos que si están acá. Miren qué maravilla esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces Dios te llama en Cristo Jesús, no para matarte, sino para darte vida. La justicia de Dios consiste en eso. La justicia de Dios consiste en que, pudiéndonos dar lo que merecíamos, que era muerte, nos dio lo que no merecíamos, que es la gracia y la salvación. La gracia y la salvación se resumen en también los justificó, pero no se queda ahí, dice, y a los que justificó también ¿qué? Glorificó. Y cuando dice glorificó, es que nos dio ser hechos a la imagen de Jesús, que es el Dios glorioso, el Dios Hijo, el Dios hecho hombre, el Dios que muere por sus hermanos, el Dios que es sepultado, el Dios que resucita y el Dios que se sienta a la derecha de Dios en lugares celestiales. Y dice, de la manera como yo me siento, mis hermanos y mis hermanas también se sientan al lado de mi Padre. Y los glorificó. Entonces, ante esta situación, les decía que la vida en el Espíritu no es para dejar de pecar solamente. Como venimos de la tradición religiosa nacional y de la tradición religiosa evangélica, no sé cuál de las dos es peor, que nos enseñan que un Dios está buscándonos para señalarnos nuestras culpas y nuestros pecados, cuando resulta que la vida en el Espíritu Dios me la da es para poder tener relación conmigo. Diga conmigo, Dios es Espíritu. Fuerte, Dios es Espíritu. Entonces, como Dios es Espíritu, Dios no puede militar en la carne. Es decir, Dios no se va a encontrar conmigo en una de las autopistas de la carne en un atraco. ¿Robar es pecado o no? ¿Aló? ¿Robar es pecado o no? ¿Es una autopista de la carne o no? Entonces Dios no va a estar ahí en el atraco diciendo, dale, que yo te aviso si viene la policía, porque como sos mi hijo, como sos mi hija, Dios no tiene ropa para esa clase de cosas. Dios no se va a encontrar en una borrachera conmigo. Mira el dedo, dígale, ay. Yo no sé, Dios mismo dice, yo no sé de dónde sacaron que yo cuido a los borrachitos. Los borrachos son hijos de ¿quién? Son hijos de la carne, ¿cierto? Entonces,
Dios no tiene ropa para pegarse una rasca conmigo. Pero es que él no puede, el vino no lo... Y encontramos maneras de justificar nuestras cosas y no en descansar en la justicia de Dios. La vida en el Espíritu es para poder relacionarme con Dios. Desde luego me saca del pecado, pero esa no es la esencia. La esencia de que Dios me regale su Espíritu es para que tenga relación con Él. Me saca a una vida de victoria, a una vida gloriosa, a una vida espectacular, a una vida de hijo y de hija de Dios, no de hijo o hija del diablo, como antes estábamos en la carne. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces, aquí empieza algo, y permítame, lo debo terminar hoy. A los que aman a Dios, ¿todas las qué? ¿Todas las cosas qué? ¿Les ayudan a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe que hay cosas que nosotros amamos que nos alejan de Dios? Hay cosas que nosotros amamos tanto que de Dios nos alejan. La historia de amor acá es entre Dios y yo. Es más, hay cosas, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a ver otro versículo adelante que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en ningún momento está diciendo, nada me podrá separar de mi socio. Está diciendo, nada me podrá separar del amor de Dios. No está diciendo, nada me podrá separar del marido o de la mujer que tengo. Me está diciendo, nada me podrá separar del amor de Dios. No me está diciendo, nada me podrá separar del deporte que amo. No, me está diciendo, nada me podrá separar del amor de Dios. No me está diciendo, nada ni nadie me podrá separar de mis hijos o de mis hijas. Está diciendo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos que amamos a Dios, pero hay donde nos toquen una de esas cosas. Mire al de lado y dígale, ay, ay, ay. Entonces cuando dice, nada me podrá separar, amigos, ¿están acá? Créeme que te estoy entregando algo que ni yo mismo alcanzo a dimensionar. Qué triste es cuando a alguien que ama a Dios se le quita alguna de las cosas que acabo de mencionar. Hasta Dios tiene que salir corriendo de la furia interna que profesamos. Cuando algo se nos va de las manos, algo por lo que hemos luchado tanto, hemos gastado, a veces gastamos más horas inclusive en esa cosa por la cual estamos luchando, que por aquello que decimos amar de Dios. Algunas personas le temen tanto a la muerte que están pegadas de dioses para no morirse. Algunas personas le temen tanto a la enfermedad que están pegadas de dioses para no enfermarse. Pero hay donde se enferme, quisiera ver si somos capaces de decir lo que el apóstol Pablo dijo. Me ha sido dado un aguijón en la carne, una enfermedad, acerca de la cual le he orado 3 veces a Dios que me la quite, pero no la ha quitado. Y me dijo, bástete mi gracia. Quisiera ver la reacción de algunos de nosotros o nuestra cuando nos es arrancado, arrebatado algo, y entonces vamos a mirar si realmente todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, si realmente conforme a su propósito somos llamados. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, ¿quién contra nosotros? O sea, no estamos hablando de un hombre o de una mujer ante un pelotón de fusilamiento. No, estamos diciendo es, Dios me ha dado la vida en el Espíritu, ni la vida ni la muerte me podrá separar de Él. Entonces lo que me pongan al frente, nada me podrá separar del amor de Dios. Por eso dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces empiezan una serie de ideas. Bueno, ¿y si Dios es el que me quiere separar de Él? ¿Sabe usted algo? ¿Sabe algo que Dios no puede resistir? Su propio amor. Dios no puede resistir su propio amor de Padre. Él conscientemente, divinamente, se ha puesto un tate quieto y dice, a los que yo amo no los puedo rechazar. A los que yo amo en mi Hijo Jesús,
jamás les podré cerrar la puerta. Entonces Pablo dice, Él, refiriéndose al Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, está con mayúscula porque se refiere a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las ¿qué? Las cosas. Es decir, no tenemos ningún argumento válido. Usted y yo no tenemos ningún argumento válido para dudar de Dios. La ofensa más grande que podemos hacerle a la Trinidad es dudar de Él. Dudamos de Dios hasta si el bus va a pasar o no va a pasar. Dios sí estará conmigo, que pase la flota. Dudamos si no sale un proyecto o una cosa y empezamos a decir, no me escucha. ¡Qué ofensa! Usted y yo no tenemos ningún argumento sólido. No, jamás podríamos decir, podemos dudar de Dios. Son palabras de basura esas. Porque Él, el Padre, no escatimó, es decir, no lo retuvo, ni a Jesús. Cuando Él decidió darse el lujo de tener más hijos e hijas, mandó a su Hijo. Y no lo escatimó en favor de esos otros hijos. ¿Cómo entonces puedo yo decir que puedo dudar de Dios? Entonces, cuando dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni el mismo Dios Padre nos puede separar de su amor en Cristo Jesús dado a nosotros, porque dice que tanto amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en él ¿qué? Crea, no sé qué, pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, hijos e hijas. Bueno, pero es que papá es papá, Abba es Abba, pero si mi hermano mayor se enoja conmigo. O sea, si un día Jesús dice, voy a sacar a este coheredero, me cae gordo, sabe que tampoco puede hacerlo, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Y dice, ¿quién es el que condenará? El Hijo. El diablo podrá decir, el Hijo, Jesús no te quiere. Y yo le digo, falso. ¿Por qué? Porque es que Él murió. Tan real es el amor de Cristo, Hijo, que murió. Y dice, pero no solamente murió, sino que ¿qué? Dígalo, sino que ¿qué? Ahora, él muere por amor, resucita por amor y se sienta a la diestra del Padre por amor. Muere por amor a nosotros, dígalo, a mí, sin egoísmo, diga, por amor a mí, correcto. Es sepultado por amor a mí, pero también resucita por amor a mí, para poderse sentar a la diestra de Dios por amor a mí, para única y exclusivamente una cosa en favor de la humanidad. Me imagino que tiene muchas otras cosas para hacer, pero una de ellas es interceder por mí ante el Padre, para que no se le olvide que me ama en Él. Al ojo, dice, Él además está a la diestra de Dios, y dice, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Diga conmigo, Dios está a mi favor. Mejor, diga conmigo, el Padre está a mi favor, el Hijo está a mi favor y el Espíritu Santo está a mi favor. Mira, con esa delantera, ¿qué más quiere? Con ese trío, ¿qué más quiere? ¿Qué más le puedo pedir? Por eso Dios se asombra que usted y yo lleguemos a su presencia y decirle, Padre, abrile a mi hijo, ¿qué es lo que necesita? Viene en tu nombre, Señor Jesús, Hijo, y en el poder del Espíritu Santo. Padre, que vendrá a saludarme, a darme un abrazo, a hablar conmigo, a tener intimidad. Padre. Y le abre y dice, ¿qué quieres, hijo? Una licuadora, un reloj, y quiero el último carro, quiero que me cambie a esta o a este, quiero tal cosa. Horroroso. Dios dice, pero yo sé qué hijos tengo, pero este no sabe qué padre tiene. Entonces habla de eso y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y le dice quién a determinadas cosas, porque hay personas a las cuales viene la tribulación y se los lleva. El Señor Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Se van en medio de la tribulación. No quiero esa familia.
Pero cuando realmente yo he sido plantado en Dios por Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ninguna tribulación. Ahora, todas estas cosas me hablan de que la vida en el Espíritu es más que suficiente, porque me la ha dado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para hacerle frente a cualquier otra cosa de ahí para allá. Es decir, ninguna de estas cosas me hará caminar otra vez en la carne. Lo que está diciendo es, ninguna de estas cosas que viene a continuación podrá bajarme otra vez a la naturaleza de Adán para yo caminar en ella como si no hubiera nacido de nuevo. Ninguna cosa de estas me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La tribulación, la angustia. ¿Ha estado angustiado alguna vez? Pero si yo no renuevo, diga conmigo, renovar. Nazco de nuevo, pero tengo que renovar mi mente. Un niño nace en lo natural, pero tiene que empezar a llenar su mente de la información que el mundo le da. Un hombre o una mujer, sea joven o sea viejo, nace de nuevo y tiene que empezar a llenar su mente con la información de la vida en el Espíritu. Entonces, cuando la tribulación viene y yo no tengo mi mente renovada por el nuevo nacimiento, la tribulación me va a jalar y me va a hacer sentir abandonado, cuando yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman ¿a quién? Al Señor. Entonces dice, o angustia, o persecución, o hambre. Señor, el hambre me está apartando de ti. Y no sabemos usar los recursos de Dios. La desnudez, hablando de crisis, el peligro, las persecuciones, la espada misma, las amenazas, nada de eso me podrá separar. Muchos creyentes no entendieron esto, pero otros sí. Cuando los emperadores en aquel tiempo romanos sacrificaban a los cristianos lanzándolos a los leones o prendiéndolos como teas en sus palacios, no podían entender cómo seguían cantando himnos en medio de un asado en el cual el asado eran ellos. No podían entender cómo podían seguir cantándole a Dios en medio de un festín cuando ellos eran el festín de los leones. No podían entender eso, porque habían entendido que nada los podría separar ¿de quién? Del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora entonces tenemos que evaluar nosotros. Dice, como está escrito, por causa de ti, perdón, amigos, ¿están aquí? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando está hablando de muertos es morimos a Adán. Porque es que, discúlpeme, Adán y los hijos de Adán en medio de la tribulación, olvídese, la Biblia dice que el hambre hace robar, entonces yo robo. Que en la angustia entonces me suicido, entonces me suicido. Que en la persecución entonces yo niego, entonces neguemos. En el hambre hay que blasfemar. En la desnudez hay que desnudar a otro. En el peligro hay que salir corriendo. Y a la espada hay que evitarla. Las reacciones de la carne son totalmente contrarias al nuevo nacimiento. Entonces, nada de eso podrá llevarme a caminar otra vez en la carne, porque eso es de Adán y yo ya morí a eso. Ahora obsesionado, soy obsesivo, soy incisivo con el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Avanzo en el conocimiento de Dios, avanzo en la estatura de la plenitud, avanzo en ser imagen de Jesús para agradar al Padre. En mis propias fuerzas, no, para eso me ha sido entregado el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es que el sistema, una oveja en el matadero, Jesús mismo está ante Pilato y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo poder para dejarte en libertad o para matarte? Y Jesús le contesta por mero respeto, autoridad, y le dice, ningún poder te sería dado si no te fuera dado de arriba. Cuando van y lo apresan saliendo del lugar de reunión, les dice a sus discípulos, ¿acaso no saben que puedo orar a mi Padre para que me envíe legiones de ángeles y me defiendan de esta situación? Pero mi reino no es de este ¿qué?
mundo. Él estaba viviendo otra vida. Nosotros tenemos que entrar en la conciencia de que hemos sido trasladados completamente de la existencia vieja a la existencia nueva. Hasta que no lo hagamos, vamos a vivir una vida de decepciones y una vida de desencantos, y vamos a decepcionar y vamos a desencantar. Pero lo principal y lo más terrible es que vamos a ofender a Dios porque no aceptamos su nuevo caminar en la vida del Rey, en su reino. ¿Estamos aquí, amigos? Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que ¿qué? Vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos ¿qué? Que nos odió. Porque a veces pensamos que Dios como que nos odia, o que Dios como que se olvidó de nosotros. Empiezan a ir las cosas en lo natural tan mal, y entonces empezamos a pensar en lo natural como Adán, y empezamos a dudar, y lo que Dios está haciendo es dándonos un mayor peso de gloria en la vida que es en el reino y en la misma vida venidera, porque cuando estemos en su presencia, escuche, sin ser anhelantes del mal, vamos a decir: caramba, hubiese soportado un poco más, la gloria sería todavía mayor cuando las cosas sean realmente reveladas. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ¿qué? Que nos amó. Más que vencedores, ni siquiera vencedores, diga conmigo, más que. ¿Sabe más que? Solemos trotar algunos y hacemos la media maratón, no nos da para más. Pero llegar a la meta no es siempre lo mismo para todo el mundo. Algunos llegamos, el carro de Emi, sí. La media maratón cruza por varios hospitales. Créame, algunas veces da uno ganas como de entrarse de una vez a uno. Y pasa por un cementerio, uno ve a los familiares que ya partieron diciéndole: ven, ven. Eso no es ser más que vencedor. Ser más que vencedor es como el keniata, que cuando él llega, uno apenas va en la mitad del recorrido, si le va bien. Y cuando uno llega ya a la meta, él ya está en Bogotá corriendo la otra. Eso es ser más que vencedor. Ahora, no en nuestras fuerzas, dice, más que vencedor, ¿por medio de quién? De aquel que nos ¿qué? Y le pregunto, ¿quién nos amó? El Padre. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. No solamente nos pide que corramos, sino que nos da las fuerzas para correr. Aquí no estamos ensayando a ver si vencemos. Hermano, ¿cómo va? No, aquí en la lucha, hermano, a ver si logro llegar. No, perdóname, es que vos ya llegaste. Y entonces uno dice: ¿pero cómo si estoy en medio de la carrera? Dice: sí, vos, pero el que venció por ti ya está sentado a la diestra del Padre, y vos estás sentado en Él. Punto. ¿Están aquí, amigos? De eso se trata. Entonces habla de una certeza. Diga conmigo certeza, y con esto terminamos. Póngase en pie, por favor. Mire qué interesante esto. Por lo cual estoy seguro. Diga conmigo, seguro. ¿A qué nos quiere llevar la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras? A que pensemos así. Miren las cosas. Es que Dios no solamente me está protegiendo del vecino mordaz, o del familiar que me tiene inquina, o del empleador que te la tiene montada, o de la competencia que te quiere destruir, o de los criminales que te quieren asediar. No, eso es aquí. Dios va más allá de cualquier cosa. Dice: porque estoy seguro de que ni qué, la muerte, porque para nosotros el morir es ganancia. Pero cuando no entendemos que el morir es ganancia, estamos casi que queremos encontrar la pastilla para no morir nunca. Pero también a algunos los puede alejar la vida. La heredad de un hombre rico produjo muchas cosas, y dijo: alma mía, muchos bienes tienes. Derribaré mis graneros y los haré mayores para almacenar mis cosas, y daré a mi alma a disfrutar. Y entonces Dios le responde y le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has tenido, ¿de quién qué será? No, es que ni la muerte no me puede alejar de Dios, pero la vida, a veces los resultados de la vida nos alejan de Dios. Y que algunos comentarios son estos: yo me dedicaré a Dios, pero antes tengo que disfrutar la vida. Me dedicaré a Dios cuando haya disfrutado. Listo, la vida lo alejó de Dios. Ni ángeles. Es que se aparece aquí el mismísimo Satanás, un ángel caído. Ni él me puede separar
ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estoy pasando ahora, ni lo porvenir, sea lo que sea que venga por venir. Dice, ni lo alto, ni lo profundo. Diga conmigo, ni lo alto, ni lo profundo. Y remata diciendo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Gloria a Dios. A eso se refiere. Pero ¿cómo puedo entender si no entiendo? Tengo que nacer de nuevo. Todo está ahí. Créeme, cuando uno lee la Biblia sin nacer de nuevo, eso es solo una cantidad de requisitos para cumplir y cómo evadirlos. Pero cuando naces de nuevo, la palabra te salta y te captura y te da lo que estés pasando, sea terrible o sea muy bondadoso, nada de eso te podrá separar del amor de Dios. Entonces no podemos orar como el tipo de Proverbios por allá en el 30 que oraba así: Dios, no me des riquezas porque entonces me olvido de ti, ni me des pobreza porque entonces me vuelvo ladrón. Imagínate qué dominio propio el del tipo. Que ese o lo separaba lo uno o lo separaba lo otro. Nada, escuchen, nada, diga conmigo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dile, Padre, gracias. Hoy entiendo por el Espíritu Santo que en el Hijo nos has dado todo y todo es todo, de manera que ahora, dile, de manera que ahora no me acerco para pedirte, sino para que me des espíritu de sabiduría y de revelación para encontrar el entendimiento de que es ser rico en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Dios nos bendiga y nos guarde a todos.